laboral de hoy viernes por la mañana. Mi nombre es Vicente Moreno, actúo como moderador de la mesa. Soy médico del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y nosotros fundamentalmente hacemos salud laboral. Ha cambiado un poquito el orden de la mesa porque una de nuestras compañeras, Paula Martínez, que es la cardióloga, ayer tuvo problemas de transporte por la huelga de los maquinistas de Renfe y le fue imposible, anularon su AVE y le fue imposible venir. Entonces hemos organizado su presentación, la primera, por si acaso había problemas técnicos, a través de Zoom. Entonces hablará ella primero, luego hablará Enrique y luego Javier y al final habrá coloquio de preguntas, esperemos que dé tiempo. Hemos empezado un poquito tarde, pero bueno, yo creo que si nos ajustamos al tiempo al final habrá posibilidad de hacer alguna pregunta. ¿De acuerdo? Pues venga, sin más dilación doy la palabra a Paula Martínez, cardióloga que colabora con nosotros en el servicio médico del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y que os va a hablar de las alteraciones electrocardiográficas que han ido encontrando en la valoración cardiológica que hacemos a los bomberos en los exámenes de salud periódicos, en los que, aparte de todas las pruebas habituales, hacemos una prueba de esfuerzo, una ergometría, y ella, junto con otra compañera, Catherine Grabner, nos ayuda a detectar aquellas alteraciones más importantes. Paula, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Vicente. Buenos días a todos. Disculpad las molestias de no haber podido estar allí, todo este lío logístico virtual, y agradeceros de nuevo la invitación a participar en estas jornadas. Vamos a hablar sobre las alteraciones electrocardiográficas en la valoración cardiológica de bomberos. Me quito de aquí. A pesar de los sustanciales beneficios para la salud derivados de la actividad física frecuente, paradójicamente el ejercicio intenso puede actuar como desencadenante de arritmias ventriculares potencialmente mortales en presencia de enfermedad cardiovascular subyacente. Así, la muerte súbita es la principal causa de muerte en atletas durante la práctica deportiva. El electrocardiograma es una herramienta útil, sencilla, reproducible y barata para detectar la mayoría de cardiopatías o canalopatías asociadas a mayor riesgo de muerte súbita. Sin embargo, en personas habituadas a entrenamiento físico de alta intensidad, es frecuente que en la práctica clínica diaria nos encontremos variaciones que planteen dudas a la hora de interpretar el electrocardiograma como normal o patológico. Dado que el bombero realiza un entrenamiento físico superior a 4 horas de ejercicio físico semanal, que es el umbral que establecen las distintas guías para la definición de deportista, nos propusimos analizar los electrocardiogramas en reposo de una muestra aleatoria de bomberos para establecer similitudes con los criterios definidos para el deporte. Así, analizamos 418 electrocardiogramas en reposo de bomberos que acudían de forma reglada al reconocimiento médico programado, todos ellos operativos y todos ellos varones. La edad media de nuestra muestra fue de 45 años. Encontramos antecedentes familiares de muerte súbita en un 1,6% de los casos y de cardiopatía isquémica en el 12% de los casos. En cuanto a la distribución de factores de riesgo cardiovascular, de cuya importancia hablaremos un poquito más adelante, encontramos una población bastante sana comparada con la población general. El factor de riesgo cardiovascular más frecuente de la muestra fue la dislipemia, casi en un 15% de los casos, seguido del tabaquismo y del sobrepeso, alrededor del 12-11%, y un 5% de pacientes hipertensos. No se encontraron pacientes diabéticos en nuestra muestra. En esta imagen se reflejan los criterios internacionales para la interpretación del electrocardiograma en atletas, publicados en un documento de consenso de diversas sociedades europeas, americanas y australianas, de sociedades de medicina del deporte y de cardiología del deporte. En ellas se establecen los criterios electrocardiográficos en 3 columnas a modo de semáforo, de forma que en la zona verde encontramos los hallazgos electrocardiográficos normales y en la roja los claramente patológicos. Además, definen una zona intermedia en la que, si encontramos un solo criterio electrocardiográfico, no habría que hacer nada más, pero si se asocian 2 o más, habría que realizarse un estudio cardiológico un poco más exhaustivo. Bueno, pues en nuestra muestra encontramos que el 58% de los pacientes, de los bomberos, tenían bradicardia sinusal. En el 27% de los casos encontramos repolarización precoz, un 14% de los casos datos de hipertrofia en el electrocardiograma, hipertrofia ventricular izquierda o derecha,
y en un 3% de los casos bloqueo auriculoventricular de primer grado. En cuanto a los hallazgos patológicos, en uno de los bomberos encontramos un patrón de preexcitación asociado a Wolff-Parkinson-White. En otro paciente encontramos una bradicardia sinusal profunda por debajo de 30 latidos por minuto y en 3 de ellos más de 2 extrasístoles ventriculares en una tira de electrocardiograma de 10 segundos en reposo. Los mensajes que quiero transmitir en esta presentación se resumen en estos 4 que iremos detallando en los próximos minutos. En primer lugar, ya hemos visto que el electrocardiograma es una herramienta útil para la detección temprana de enfermedades potencialmente letales en deportistas que puede disminuir la morbimortalidad cardiovascular a través de la estratificación del riesgo. Sin embargo, la sensibilidad del electrocardiograma no es del 100%. Y como todo en medicina, se puede mejorar con 2 técnicas muy sencillas. Por un lado, la interpretación sistemática del electrocardiograma por personal adecuadamente formado y, por otro lado, la integración de la información de las pruebas complementarias, en este caso el electro, con la anamnesis, la historia familiar, muy importante en estos casos, y la exploración física. Para hacer hincapié en el segundo de los aspectos a destacar, que es diferenciar lo normal de lo anormal, hay que tener en cuenta que el músculo cardíaco responde de manera fisiológica al entrenamiento físico mediante 2 fenómenos adaptativos. Por un lado, la hipertrofia ventricular secundaria al remodelado cardíaco y, por otro lado, el incremento del tono vagal. Esto se refleja en el electrocardiograma porque vemos datos de altos voltajes que nos indican hipertrofia ventricular en el electro y luego pues, una serie de alteraciones que nos alertan de este predominio del parasimpático, como pueden ser bloqueos auriculoventriculares benignos de primer grado o tipo Benkeback, la repolarización precoz o la bradicardia sinusal. En estos casos no se requeriría evaluación adicional por cardiología siempre y cuando el bombero esté asintomático o no tenga historia familiar de cardiopatía hereditaria o de muerte súbita cardíaca. Sin embargo, en aquellos pacientes en los que encontramos hallazgos claramente patológicos, es mandatorio que sean valorados por un cardiólogo. Esta diapositiva no pretendo que la leáis, es simplemente por si alguno quiere profundizar en estos, para que tengáis la referencia bibliográfica, por si quiere alguno profundizar en estos criterios electrocardiográficos. En ella se detallan las alteraciones del electrocardiograma que se consideran patológicas, las enfermedades a las que se asocian, las técnicas diagnósticas a realizar y las consideraciones específicas para cada una de ellas. Para poneros algunos ejemplos, en este electrocardiograma de aquí vemos datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Para los que estéis menos familiarizados con el electrocardiograma, vemos un electrocardiograma en ritmo sinusal, que es el ritmo normal del corazón, con una P positiva en 2, 3 y AVF, con un PR constante seguido de un QRS estrecho, y llama la atención que en las precordiales de V4 a V6 los voltajes del QRS están aumentados. Esto es sugestivo de hipertrofia ventricular izquierda. Además, vemos una alteración de la repolarización con una T asimétrica en V4, V5 y V6, que también nos sugiere una alteración de la repolarización propia de la hipertrofia ventricular izquierda. Según el documento de consenso, la presencia aislada de hipertrofia ventricular en el electro, en ausencia de otros datos clínicos o electrocardiográficos, no requeriría de un estudio adicional, pero sin embargo habría que estar alerta si encontráramos otras alteraciones como la inversión de la onda T, ondas patológicas o un descenso llamativo del ST, como vemos en este electrocardiograma, que es típico de un paciente con miocardiopatía hipertrófica. Por otro lado, el bloqueo incompleto de rama derecha, si lo veis aquí en este electro de aquí abajo, con un patrón de RS-R' en V1 y un QRS estrecho, se considera una variante normal en el alta y no hay que hacer nada más. Sin embargo, si encontramos un bloqueo de rama derecha completo, con un patrón de RS-R' en V1, pero un QRS más ancho de 120 milisegundos, está en la zona esa gris que veíamos como la zona esa en amarilla, en la que si existe asociación con otros datos como pueden ser la desviación del eje o el crecimiento auricular, habría que hacer por lo menos un ecocardiograma. En este electrocardiograma de aquí arriba vemos un patrón de repolarización precoz con una
elevación del punto J de 0,5 milímetros y una elevación cóncava y difusa del ST. Este patrón es un patrón benigno que vemos en atletas y en gente joven y que no requeriría de más estudios. Sin embargo, es importante que tengáis en la cabeza esta imagen, que es un patrón de Brugada. Esto traduce una canalopatía asociada a muerte súbita cardíaca por fibrilación ventricular. Si encontramos un electrocardiograma como este, con un ST en lomo de delfín que llaman, el paciente, aunque estuviera asintomático, debería ser valorado por cardiología para implantarle un desfibrilador. En cuanto al bloqueo de rama izquierda, aunque lo podemos encontrar en 1 entre 1000 atletas, nos tiene que servir como signo de alarma para descartar enfermedad coronaria o miocardiopatía subyacente, porque es un hallazgo frecuente en este tipo de pacientes. El bloqueo de rama izquierda lo vemos como un QRS ancho con un RS predominantemente negativo en V1. En cuanto a las ondas Q, veis aquí una onda Q patológica en V5, V4, V5, V6 y en 1 y VL. Si se trata de una persona joven sin factores de riesgo cardiovasculares, nos puede alertar de la presencia de una miocardiopatía hipertrófica, como es este caso. Sin embargo, si es una persona mayor de 35 años y tiene factores de riesgo cardiovascular, puede estar indicándonos que el paciente ha tenido un infarto lateral y que también debe de ser valorado por un cardiólogo. En cuanto a la preexcitación es un hallazgo electrocardiográfico que traduce la presencia de una vía accesoria por la que puede circular el impulso cardíaco que viene de las aurículas y que lo vemos reflejado en el electrocardiograma por un EPR corto y un empastamiento inicial del QRS, conocido como onda delta, que en pacientes sintomáticos con palpitaciones o con síncope se llama o recibe el nombre de Wolff-Parkinson-White. Este síndrome puede estar asociado a muerte súbita por fibrilación ventricular. Es necesario en estos pacientes estratificar el riesgo y en los bomberos, si lo encontráramos en un bombero operativo, habría que recomendarle pasar a no operativo hasta que se realice la ablación de la vía accesoria. En cuanto a la extrasistolia, en el documento de consenso se define que si se encuentran más de 2 extrasístoles ventriculares en un electroconvencional en reposo, en una tira de 10 segundos, se debe realizar un estudio cardiológico adicional con un Holter, un ecocardiograma y una ergometría. Si encontráramos alta densidad extrasistorial ventricular en el Holter, por encima de 2000 extrasístoles ventriculares, o se documentara taquicardia ventricular monomorfa no sostenida o incremento de la extrasistolia con el ejercicio, habría que dirigir el estudio para descartar otro tipo de cardiopatías arritmogénicas, como puede ser la miocardiopatía displásica del ventrículo derecho. Como hemos visto en los resultados de nuestra muestra, hemos visto que la distribución de factores de riesgo cardiovascular, si bien es baja, no es desdeñable. Conforme aumenta la edad, por encima de 35 años, y la carga de factores de riesgo cardiovascular, aumenta la incidencia de enfermedad coronaria, como en la población general. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de programar los estudios que se vayan a realizar para ampliar la situación cardiovascular del paciente. En estas fotos vemos pues, las imágenes de nuestra sala de reconocimientos, el ecocardiograma y el ergometría, que es lo que hacemos de forma habitual, como ha dicho Vicente. Y esto, aunque es un aspecto controvertido y que hay veces que nos cuesta transmitir a los bomberos, es necesario restringir la actividad física ante la sospecha de cardiopatía o canalopatía asociada a muerte súbita hasta completar el estudio. Para concluir y para no extenderme más, el electrocardiograma resulta útil para la estratificación de riesgo cardiovascular o muerte súbita en bomberos. Es importante el control de factores de riesgo, especialmente en los pacientes mayores de 35 años, así como la interpretación sistemática de los registros por personal adecuadamente formado. En los casos que nos hagan sospechar a la existencia de cardiopatías o canalopatías subyacentes, es necesario complementar el estudio cardiológico específico en aquellos bomberos con electrocardiograma patológico. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Paula, por el esfuerzo. Lamentamos que no estés aquí. Y luego, cuando finalice la exposición de las otras dos personas que están hoy en la mesa, volveremos a conectar para la ronda de preguntas, ¿vale? Muy bien. Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, antes de pasar a la siguiente, 2 o 3 comentarios breves. Primero, la enorme suerte que tienen los bomberos de la Comunidad de Madrid de tener el servicio médico que tienen, porque en cada examen de salud se les hace un electrocardiograma basal. Ahora con el COVID no hacemos ergometrías habitualmente, pero hemos hecho ergometrías y tenemos a los cardiólogos que en caso de detección de alguna alteración sobre la marcha se les hace un ecocardiograma, que tenemos un ecocardio para hacerlos. Y luego holter de tensión arterial, holter de electrocardiograma. Y, como habéis visto, Paula ha comparado el corazón del bombero con el corazón de un atleta entrenado. Es que al final el bombero necesita una actividad física y un entrenamiento, que ahora va a hablar Enrique de algunos aspectos del mismo, que requieren una evaluación cardiológica exhaustiva, no solo por el hecho de el efecto que puede tener el entrenamiento en su corazón, sino el hecho de que se van a ver sometidos a situaciones de alto estrés físico y psicológico que van a condicionar que su corazón esté funcionando en perfectas condiciones. Doy paso a la segunda ponencia de hoy por la mañana, que es la de Enrique López Sánchez, que es bombero del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Sevilla y que nos va a exponer un trabajo que ha realizado sobre la importancia de la fuerza, sobre todo de tren inferior, en el desarrollo del trabajo del bombero, comparando una serie de factores, teniendo en cuenta el desempeño de la actividad de bombero, lo que implica en el tren inferior. Así que, Enrique, cuando quieras, tienes la palabra. Y así. Gracias. Bien, buenos días a todos. Me dais feedback de que se me escucha bien, ¿verdad? Perfecto, gracias. Vicente, muchas gracias por la presentación. Para mí es un gran honor compartir mesa con estos profesionales. Darle las gracias también a la asociación por invitarme a estas 30 jornadas, ya que, bueno, poner en valor las investigaciones que estamos llevando a cabo en bomberos, pues es un placer, ¿no? Soy Enrique López, bombero del Ayuntamiento de Sevilla, desde el año 2007. Desde 2009 vengo realizando labores de ambulancia con los compañeros de la sección sanitaria y recientemente me he graduado en Ciencias de Deporte. Así que, bueno, el amor al deporte que profeso pues me hizo, bueno, estar un poco inquieto e indagar qué pasa en bomberos cuando realizamos intervenciones. Estos días hemos estado viendo, el día de ayer y supongo que hoy también, que el bombero, la sanitaria en este caso, realmente los individuos que trabajamos en emergencia, somos conocedores de protocolos, de tácticas de extinción, de manejo de herramientas, pero hay una herramienta que es fundamental que no todos conocemos bien para ser eficiente, que es nuestro propio cuerpo. Este estudio lo hemos basado, como ha dicho bien Vicente, en buscar la relación que puede existir entre la fuerza del tren inferior y la subida de escaleras con el equipo específico de bomberos. Decirle que es un estudio que hemos hecho varios investigadores de la Universidad de Sevilla, que estamos empezando a rodar en desgranar un poquito qué pasa, y hoy les traigo los primeros datos que hemos sacado. Este está muy reciente, de hecho estamos todavía en desarrollo, y el estudio aún no se ha presentado ni publicado en ninguna revista. Les digo ya, aunque no lo diga yo, ustedes lo saben, ya que muchos bomberos que estamos aquí lo hemos experimentado, que subir escaleras es el ejercicio fundamental, básico, que hacemos los bomberos. Tanto es así que las propias federaciones internacionales que organizan mundiales de bomberos europeos la tienen como prueba reina, la cronoescalada. Y es más, en la promoción interna para la siguiente convocatoria en Bomberos Sevilla para acceder a escalas superiores, ya recoge en el BOP un borrador donde se incluye una prueba específica de subida de escaleras. Los objetivos que quisimos buscar con este estudio, pues bueno, fue buscar la relación, como hemos dicho, entre la fuerza dinámica del tren inferior y la relación que puede existir en este ejercicio específico tan habitual en bomberos. Además, también quisimos, y esto, bueno, si estuviera aquí la compañera Paula, podría también intervenir un poco,
los efectos agudos que provocaba ese ejercicio de máxima intensidad en el organismo del bombero, a nivel fisiológico y metabólico. Y también, bueno, yo creo que en todos los servicios de bomberos existe el problema de la edad, ¿no? Que somos cada vez más viejos y entra poca gente. También quisimos ver si había diferencia entre diferentes grupos de edades. La Oficina Técnica de Extinción es una oficina, una sección que tiene el Ayuntamiento de Sevilla en bomberos para, bueno, analizar los tipos de siniestros y se encarga de varias historias. Y una de ellas es analizar cuántos siniestros y qué tipo de siniestros realizamos bomberos en Sevilla. Más del 50% de ellos suponían subida de escaleras. Y a esto me refiero rescates en altura, caliches en azotea, ascensores, apertura de vivienda y, por supuesto, incendios en vivienda. Como ya vimos ayer, 1.200 incendios en vivienda fueron en Sevilla en 2019. Buceando un poquito, tampoco hay que hacer una extensión muy grande de la revisión bibliográfica, ya Denison y colaboradores dijeron en 2012, y esto es de perogrullo, que un bombero goza o debe gozar de una óptima condición física. Eso lo sabemos todos, pero ya está en la ciencia. El maestro González Vadillo, erudito de la fuerza del sur de Europa y cuyos modelos se aplican actualmente en casi todo el mundo, fue, digamos, el padre de la forma de entrenar la fuerza actualmente, basada en la relación carga-velocidad. Sí les diré que, bueno, que quizá algunas palabras técnicas que empleo no les suenen a mucho, pero después las preguntas, si quieren, me pueden interpelar y yo se lo explico, ¿vale? Dijo que una mayor intensidad en el ejercicio también requiere más fuerza. Intensidad hablamos de velocidad o carga exterior. Pero este es el que me importa. Realmente este estudio de Lizanas y colaboradores que también han colaborado en este estudio, vieron que en atletas entrenados, en velocistas, los más rápidos, los que tenían mejor marca, eran capaces de arrastrar un trineo lastrado a mayor velocidad. Entonces pensamos que un bombero que carga un equipo de 35 kilos debe tener fuerza para manejar esos equipos. Casco de intervención, cuero pantalón, chaquetón, botas de protección, guantes de intervención, equipo respiratorio, manguera, lanza, un montón de cosas. Y si a eso le sumamos una machota o otra herramienta, más carga todavía. Es duro. Puede llegar a suponer hasta el 50% del peso corporal de un bombero. Mucha carga. Como estamos en un foro sanitario, también cargáis peso. 32 kilos podemos llegar a cargar. Monitor, el chaleco de intervención, la mochila sanitaria. Somos personas, somos deportistas que tienen que saber manejar cargas para ser eficientes después de la intervención. Vamos a verlo, ¿vale? Bien, ¿cómo lo hicimos? Seleccionamos a 34 sujetos, por supuesto todos voluntarios, sanos y físicamente activos. Los dividimos en 3 grupos de edad, como hemos dicho anteriormente. Decirles que, bueno, el primer grupo de edad fue muy difícil encontrar sujetos porque Bomberos Sevilla tiende al envejecimiento y las nuevas promociones ya entran mayores, entran con 38, 39, hasta 40 años. Fue muy difícil encontrar sujetos de menos de 35 años, pero aún así lo encontramos. Aquí tenemos uno, por cierto, que está entre el público. Gracias, Carlos, por participar en el estudio. El grupo G2, 11 sujetos entre 36 y 45 años, y el grupo G3, donde más había, 13 sujetos de más de 45 años. Importante destacar que en todos estos grupos había bomberos, conductores, cabos, sargentos y, por supuesto, técnicos sanitarios. Las variables o objetos de estudio, todas dependieron de la subida de escaleras. Fue la variable dependiente. Es lo que nos importaba, saber qué pasaba en ese ejercicio. Se le pidió al sujeto que fuera a máxima intensidad, máxima velocidad. Sabemos que cuando vamos a un incendio en vivienda no vamos a máxima intensidad. Después llegamos arriba y estamos asfixiados. Entonces, se le pidió que fuera así para después analizar todos los detrimentos y saber qué pasaba. Una torre de 6 plantas, la torre del Parque Central de Bomberos de Sevilla, 20 metros, que está en la media del skyline de la ciudad de Sevilla y pensamos que fue un buen edificio para hacer estas pruebas. Las variables de rendimiento que tenemos aquí, ya empezamos a ver palabras raras, CMJ, SQ35, 1RM, 1 metro por segundo, son variables que en base a ciencia del deporte son muy usadas para evaluar la fuerza mecánica del tren inferior. Después veremos un vídeo donde podéis ver gráficamente qué es un CMJ, que es un salto con pies juntos desde parado, SQ
35 es sentadilla completa con 35 kilos, que es el peso del equipo. Queríamos saber a qué velocidad movía un bombero ese equipo. 1RM, los que entrenan entiendo que saben lo que es la repetición máxima que un individuo puede hacer con su carga, perdón, la carga máxima que puede mover en una sola repetición. Y este dato, que es importante, que es la velocidad a la que un sujeto mueve la barra en sentadilla, la carga que desplaza esa velocidad. Es indicativo de su máxima potencia. Entonces también queríamos saber qué potencia máxima tenían esos bomberos. Foro sanitario, por supuesto, variables fisiológicas, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Y esta sí es importante, metabólicas. Quisimos analizar el lactato para ver qué vía metabólica era predominante en este tipo de ejercicios, para después poder hacer una buena planificación de entrenamiento y saber cómo abordamos este tipo de entrenamiento, ¿no? Además, hicimos unos análisis antropométricos para saber cómo se componía el cuerpo del bombero a nivel de masa grasa, de masa ósea, de masa muscular y qué datos nos ofrecía. ¿Están los bomberos saludables? No. 2 días de test. El primer día de test, en condiciones de reposo, hicimos la antropometría de todos los sujetos, siempre con los protocolos de la ISAC, que es un protocolo internacional de medición antropométrica, y tomamos el pulso, saturación de oxígeno y lactato en reposo. Tras un calentamiento general, se sometieron a esos saltos CMJ que veremos a continuación, sentadillas con el peso específico de intervención y, por supuesto, la subida de escaleras. Hemos dicho antes, máxima intensidad. Después de la misma, vimos la respuesta aguda. ¿Qué pasa después a nivel metabólico y físico en el bombero? Pues podemos analizar los saltos CMJ, a ver qué detrimento había, qué diferencia había entre un salto y otro, pues es un indicativo de pérdida de velocidad en la fuerza. Volvimos a tomar los componentes fisiológicos y metabólicos y, por supuesto, de nuevo la sentadilla. A los 5 días realizamos un test incremental, es un test que se realiza aumentando cargas, siempre con un dispositivo apropiado, como un encoder lineal, para estimar la 1RM, la carga máxima que puede soportar un bombero en una repetición. Bien, aquí tienen el vídeo. Entiendo que si le damos a aquí... Vale. Hayan visto gráficamente un poco cómo se realizan estos ejercicios que hemos hablado, ¿vale? Vale. Lo importante, datos. ¿Qué datos obtuvimos? Y aquí ya me siento gordo porque conseguimos lo que pretendíamos, ¿no? Que era ver relaciones. Muchos números, pero lo más importante es, quizá, las altas correlaciones que se obtuvieron entre todos los indicadores de fuerza del tren inferior que hemos visto con el tiempo de subida de escaleras. Es decir, que un bombero que presentaba indicadores más altos de salto, sentadilla, carga metro por segundo, mayor carga máxima, era más rápido en la subida de escaleras. Brutal. Todos sabemos cuando vamos a un siniestro cómo pican las piernas, ¿verdad? Cuando vas arriba. Eso es. Compartimos cerca del 92% de la varianza. Eso los estadísticos, y Ramón me lo puede corroborar, es muy alta. Es muy alta. Vimos también diferencias en todos los indicadores metabólicos y fisiológicos, salvo la saturación de oxígeno pre y post,
Y nos pasó igual en todos los grupos de edad. Todos los grupos de edad mostraron las mismas correlaciones, incluso más. El grupo G2 mostró casi un 100% de correlación. Es decir, que con total seguridad, uno más fuerte era más rápido. También hubo diferencias entre el pre y el post en todos los indicadores metabólicos y fisiológicos, salvo en la saturación de oxígeno. Y también entre grupos hubo diferencias solamente, pero en el tiempo de subida y en el CMJ. Son datos más superfluos que tampoco nos interesan mucho. Esto sí me gusta. Y ya que estamos en el foro sanitario, creo que es importante, ya que los sanitarios sois una baza súper importante para empezar a crear. Ya en Madrid tenéis una sesión física o un departamento de educación física. Uno, con un solo miembro, muy bien. Algo es algo. Pero podéis ayudar. Podemos ayudarnos todos. La antropometría, reveló que también había correlaciones. Es decir, que un bombero con menor masa grasa también era más rápido en la subida de escalera. No hay una correlación tan estrecha en este caso, pero la hay. Y además, todos estaban dentro de los parámetros de la salud. Hasta un 15% de masa grasa, podemos decir, y usted me lo puede decir, Vicente, hasta un 15% de masa grasa podemos estar dentro de los márgenes de la salud. Y además, el índice cintura-cadera, si es por debajo de 1, mejor que mejor. Bien, para ir terminando. Ya sabemos, la ciencia lo sabe, lo dice hace mucho tiempo, que hay correlaciones muy altas entre los indicadores de fuerza del tren inferior, obviando lo que hemos hecho nosotros, entre la 1RM y el salto, entre la sentadilla y el salto, ¿vale? Pero es que además nosotros hemos visto que sí, que también existe esa correlación en el tiempo de subida de escaleras. Qué bueno, ¿verdad? También sabemos que tras la escalera hay un gran deterioro de todos esos indicadores. ¿Qué significa? Que si un bombero está más entrenado, tendrá menor deterioro. Por lo tanto, será más eficiente la intervención. Que a mayor edad, y eso es lógico, existirá un mayor rendimiento en la escalera, lo que invita a seguir entrenando la fuerza durante toda la vida laboral. Se puede hacer, de hecho se hace. Ya hemos visto anteriormente que a mayor grasa, menor rendimiento, y esto sí me gusta, que en este tipo de torres, este tipo de esfuerzos cortos de una media de 30 segundos, la glucólisis es la vía metabólica principal. ¿Eso qué significa? No es un ejercicio aeróbico, no está basado en el oxígeno, está basado en la glucólisis, anaerobia. Habrá que ver si en otro tipo de ejercicio, torres más altas, como aquí en Granada tenéis la Torre San Lázaro, si no me equivoco, de un ejercicio de gran altura, y en Sevilla, la Torre de Sevilla, podremos encontrar otros parámetros. Ya existe bibliografía al respecto, yo no soy el primero en analizar este tipo de cosas. Sobre todo en Estados Unidos hay mucha inquietud en este tipo de historias y bueno, sí es verdad que no todos, por decir casi ninguno, lo han hecho tan de dentro, tan real como nosotros. ¿Qué queremos hacer? Bueno, como le he dicho anteriormente, estamos inmersos todavía en el estudio. Ahora mismo han terminado un entrenamiento experimental, un grupo que hizo este estudio de 2 meses, sometido solamente a un entrenamiento básico de fuerza en la guardia, los días de guardia, no hace falta más, para saber si había mejoría en la fuerza. Los datos nos dicen que sí, que han mejorado en fuerza, por ende, han mejorado la escalera. No hace falta mucho, eficiencia y saber qué hacer. Si queremos seguir identificando modelos para saber qué habilidad específica podemos correlacionar con otra capacidad física, vamos a ver qué hacemos los bomberos en las intervenciones para poder degradar un poquito y saber cómo poder abordar esos entrenamientos. Que, por supuesto, debe existir una evaluación periódica. Esto los servicios de extinción lo deben facilitar. Medios humanos, recursos materiales, tiempo, que es muy importante. Y, por supuesto, lo he dicho antes, la coordinación de los sanitarios con los graduados en ciencias del deporte. Vamos a hacer un equipo. Es importante manejar la herramienta que es nuestro cuerpo. Somos bomberos, dependemos de nuestro cuerpo para salvar vidas. Y considerar al bombero como un deportista, que lo es, y que es apto para el rendimiento, que lo debe hacer. Conclusiones, y ya no le aburro más. Creo que ha quedado claro que un bombero con niveles óptimos de fuerza será más competente para subir escaleras con equipo específico. ¿De acuerdo? Y que un mayor rendimiento en la fuerza puede garantizar, vemos que sí, en un alto grado, el desarrollo en su actitud física y podría ser una garantía para su salud y, lo más importante, para la víctima. Bien, ya para terminar, darle las gracias, por supuesto, felicitar a los bomberos de Granada por su bicentenario, enhorabuena, seguid así, cumpliendo años,
Y les dejo ahí un código QR, por si quieren escanear el estudio y verlo completo, para mí será un placer. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, Enrique. La verdad es que me ha gustado. 3 comentarios muy breves, muy breves. Primero, importancia y ojo al problema de no limitar el ingreso en los cuerpos de bomberos de las personas de determinada edad, porque es que al final, en todos los casos, tanto en la ponencia de Paula como en la de Enrique, vemos que la edad es un factor limitante y ahora mismo, por cuestiones sociales, están entrando cada vez personas con mayor edad en los cuerpos de bomberos. En segundo lugar, la enorme importancia de incorporar la ciencia, como está haciendo Enrique, en todo el tema de la condición física de los bomberos, tanto para diseñar los entrenamientos específicos que hay que hacer, como para diseñar las pruebas de ingreso en los cuerpos de bomberos y luego las pruebas periódicas de control físico que se hacen. En nuestro servicio se hace una prueba de control físico anual, que es una prueba de carrera sobre 2.000 metros, que ya lo hablábamos Enrique y yo, pues a lo mejor no es la más apropiada, porque al final la mayor parte de vuestro trabajo, del trabajo de los bomberos, se desarrolla en condiciones anaeróbicas y no en condiciones aeróbicas que supone una carrera sobre 2.000 metros, ¿no? Y por último, y ya, ojo al entrenamiento, aunque has dicho que es el día de guardia, pero ojo al entrenamiento intenso el día de guardia. El día de guardia es un día de, bueno, de hacer cosas, pero no de hacer ese tipo de entrenamiento intenso de fuerza que va a condicionar el rendimiento después en el caso de que haya intervenciones. Si me permite, Vicente, hacer una salvedad. Sí, claro, por supuesto. El día de guardia se entrena así, pero a intensidades moderadas, no como dice Vicente, altas. Por eso es importante que hagamos una buena planificación de temporada y una programación de entrenamiento en condiciones para no poner en riesgo la salud el día de la guardia. Pero, por supuesto que sí que Vicente tiene razón en lo que dice, pero hay que apoyarse, por supuesto, en los conocedores de la ciencia en este caso. A mí siempre me ha chocado el contraste que hay entre la importancia que se le da a las pruebas de ingreso, las pruebas físicas de ingreso en los cuerpos de bomberos y la escasez de controles periódicos que hay de esa condición física. Hay formación de muchos tipos de reciclajes, pero en el vuestro tú me dijiste que no teníais ese tipo de revisión. No, absolutamente nada, no existe nada. No hay ningún control, ninguna evaluación periódica, ninguna inquietud por hacerlo. Hemos empezado a mover un poquito el avispero, a ver si salen las avispas y podemos empezar a poner en pie un poquito todas estas cosas y hemos empezado por el principio, a ver si con estas jornadas, con futuras, podemos empezar a hacerle doler la cabeza a los jefes, ¿no? Es importante. Lo que tiene que remover. Exactamente. Perfecto, muchísimas gracias. A ti, Vicente, muchas gracias. Javier. Sí. Bueno, el turno de preguntas es al final, pero como eres mi jefe, te dejo. Yo no sé si me oís, pero yo me llamo Sebastián Cartón, para los que no me conozcáis, llevo en este negocio 33 años, ya me voy a ir, porque ya creo que es un momento, pero quería decir una cosa, yo todas estas cosas, iba a decir historia con todo respeto, y no por falta de respeto, o sea, todas estas cosas me parecen muy bien, pero yo, por ejemplo, no acabo de entender últimamente, a raíz de una ayuda que me pidieron unos compañeros de Cataluña, no me he recuperado del shock que me dejó. Y es lo siguiente, hablamos de pruebas para entrar en bomberos, hablamos de muchos entrenamientos, hablamos de muchas cosas, y de repente descubro, después de 33 años en este negocio, que no hay vigilancia de la salud obligatoria, ni además pautada, ni nada, en los cuerpos de bomberos. Por ejemplo, voy a dar una cifra, y con todo respeto hacia ellos, que a lo mejor al dar esa cifra resulta que les estoy poniendo en evidencia a ellos cuando en otros sitios esto había peor. Y voy a ser breve, ¿eh? Y es, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en Cataluña la vigilancia de la salud solamente la hace el 18% de los bomberos? Luego hay alguien por ahí que viene, con respecto a los bomberos, no os enfadáis, y nos habla de la patología tumoral en los bomberos, y otras cosas, me suena con el mayor de los respetos a chiste. Lo puedo decir con otras palabras, pero me suena gracioso. O sea, que estás muy preocupado con que si los tumores hablan de unos beta estudios de no sé qué y no te preocupas de la vigilancia de cuál es tu salud anualmente o bianualmente. Vamos, seamos serios. ¿Hacia dónde vamos? Por favor, seamos serios y a ver si intentamos crear unas pautas
que se puedan cumplir y poder llegar a unas cosas, y no digo más, gracias. Muchas gracias, Sebas. Luego abrimos turno de preguntas si nos da tiempo, ¿vale? Damos la palabra a Javier Pérez Ansón, que es médico del Servicio de Extinción de Incendios de Zaragoza y que nos va a hablar de el bombero frente al estrés térmico y las medidas preventivas. Javier, cuando quieras. Gracias, Vicente. Buenos días a todos. Hago extensivo a Bomberos de Granada la felicitación por su 200 años de servicio y para mí es un placer estar esta mañana con vosotros. Me toca hablar del estrés térmico y hemos visto que antes estábamos hablando del estrés físico, del estrés emocional y parafraseando a un querido compañero veterano, tanto estrés en el bombero, igual son 4, con lo cual efectivamente a mí me toca hablaros esta mañana del estrés térmico. La verdad es que yo no soy médico de empresa, yo soy más médico del deporte, pero me ha gustado investigar en este aspecto porque me he llevado sorpresas. La verdad es que a la hora de preparar esta presentación me he sorprendido de cosas que he encontrado. Bueno, trataré de haceroslo lo más rápidamente posible. ¿Se escucha bien? Vale, mejor. Bueno, pues deciros que nuestro organismo es un organismo homeotermo. Y la homeotermia significa que nuestros procesos metabólicos requieren, como un motor de combustión, trabajar a una temperatura determinada. La temperatura determinada en nuestro organismo son 37 grados. Y esto está regulado por el sistema nervioso central, que tiene unos mecanismos que es la termorregulación. La termorregulación, el centro termorregulador se encuentra en el hipotálamo y a través de distintas terminaciones sensitivas del calor que están colocadas en distintos puntos del organismo, en la piel, en órganos internos, va mediante mecanismos de feedback a tratar de mantener esa temperatura lo más estable posible. Cuando por encima o por debajo se modifican, empezamos a tener problemas patológicos. Como os he dicho, el valor de referencia son los 37 grados y evidentemente hay un punto, a ver si consigo esto, que es el centro termorregulador que se encuentra en la región preóptica del hipotálamo, que va a ser el controlador de todos estos procesos de regulación. ¿Vale? Y en el campo y en la materia que nos ocupa, el bombero se enfrenta al calor. ¿Y cómo se comporta la fisiología del bombero cuando se expone a estas altas temperaturas? Está claro que los mecanismos de disipación de calor, gracias a este mecanismo, viene a ser la radiación, que en condiciones de actividad física cero, la radiación, gracias a la disipación mediante radiación infrarroja, conseguimos un 60% de pérdida de calor corporal. La convección, en la cual el calor se disipa gracias a la transferencia de calor a partículas en movimiento, a otros puntos. Generalmente es el aire o el agua. Y por este medio se disipa un 12% de las pérdidas de calor. Y por último tenemos la conducción. Perdón, por último no, porque luego nos queda el fundamental. La conducción, que es el proceso de transferencia de calor por contacto directo con otros elementos y lo que trata es de igualar la temperatura en esa transferencia de calor hasta que se igualan las temperaturas así. Por este método conseguimos una pérdida relativamente baja. Sin embargo, se ha visto que por este método, cuando se expone no al aire sino al agua,
este porcentaje aumenta hasta 100 veces. Y esto es importante porque luego en las conclusiones veremos que un método de enfriamiento va a ser la inmersión en agua de partes del cuerpo del bombero para mitigar y transferir el calor más rápidamente. Y, evidentemente, la evaporación. La evaporación es la principal fuente de disipación de calor en actividad física. Y consiste, evidentemente, ya lo sabéis, es en el cambio físico del agua, del estado líquido al estado gas. En ese proceso físico, 1 gramo de sudor elimina 0,58 kilocalorías. Y en este proceso, cuando hay una actividad física mantenida, se consiguen disipaciones de calor importantes. Pero, sin embargo, tiene algunas limitaciones. El sudor necesita tener una buena hidratación, porque si no estamos bien hidratados no vamos a conseguir sudar. Y otro factor de corrección es la humedad. La humedad ambiente, que al encontrar un medio húmedo impide que el sudor pueda evaporarse. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos requisitos. A tal forma que en esta gráfica podemos ver la importancia en la sensación térmica en cuanto a la humedad relativa en condiciones normales. No en las condiciones en las que trabaja el bombero, que son muy peculiares. Pero podéis ver que la sensación térmica, contra más humedad ambiente, mayor sensación térmica hay. ¿Qué pasa con el bombero? Pues que el bombero se enfrenta al calor con medidas de protección importantes. Sus trajes de intervención protegen, pero, como nos ha dicho el compañero, tienen su peso. Os tenéis que mover en esas circunstancias, trabajar, a veces con esfuerzos físicos importantes. Y eso hace que se cree una humedad relativa dentro del espacio entre la piel y el equipo de protección que puede impedir que la termorregulación se pueda activar. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque luego pueden aparecer fenómenos derivados de esa situación. ¿Vale? Por lo tanto, aumentan, como bien digo, aumenta la... No sé qué ha pasado aquí. Vale, he sido yo. Perdonad, me he pegado un susto. Bien. Estas situaciones aumentan la vulnerabilidad del bombero frente a la tensión térmica. No hay muchos trabajos que puedan llegar a medir la intensidad térmica a la que soporta, pero yo he encontrado estos datos que te marcan en vatios de energía distintas clases. El trabajo es de Willy y sus colaboradores en 2016, donde hablaban de una clase 1 con valores de energía inferiores a 1000 vatios, con temperaturas inferiores a 100 grados, clase 2 entre 100 y 200, clase 3 entre 200 y 10.000, con temperaturas inferiores a 260 grados, y clase 4 mayores de 10.000 con temperaturas superiores a 260 grados, como veis. Y veis que calificaban de niveles de exposición severos con temperaturas entre 150 grados y 200. Y con flujos de calor menores de 1000 se considera una temperatura aceptable para el trabajo de bomberos y que evidentemente no los exponen a una carga térmica importante. Luego hay otros trabajos que también vienen a decir prácticamente lo mismo. ¿Cómo se enfrenta el bombero a esta situación? Evidentemente, con sus trajes de intervención, que tienen que cumplir una norma de seguridad, que es la norma 469, que fue revisada en 2020, y que además esta norma implica
que haya una eficacia en el rendimiento ante la prueba de calor por llama, por radiación, rendimiento a la prueba de impermeabilidad y resistencia al vapor de agua. Además, disponemos de otros elementos de protección, como es el casco para bomberos, que son diferentes entre el caso de los bomberos que intervienen en estructuras, en incendios de pisos, de los cascos de protección de los bomberos forestales o los cascos de protección que se utilizan en rescates técnicos. Bien, todo está regulado y tiene que cumplir una normativa. El verdugo es una prenda esencial. Protege la cara y la cabeza, a pesar de que por encima llevamos un casco, y también tiene que cumplir una normativa específica. Guantes de intervención que no solamente tienen que proteger del calor, sino de que evite el corte, los rasguños, la penetración, y las botas, que también tienen una especificidad en las normas regulatorias de prevención. Previene contra torceduras, es aislante térmico, la goma es antiestática y resiste, evidentemente, al fuego y previene la posibilidad de deslizamientos. ¿Y qué pasa? Pues que a pesar de todo, esto tiene límites. Y muchas veces estos límites van a dar una falsa sensación de protección y la gente se expone más. Y la diferencia que un cambio térmico en una intervención puede hacer que puedan aparecer signos de lesión. Signos de lesión térmica, que no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de quemaduras. Aquí hay muchos bomberos y yo con los bomberos con los que trato me dicen, ostras, es que el simple contacto con la espaldera me produce dolor, la espaldera del equipo respiratorio. Y digo, pues cuando tú tienes dolor, algo pasa, salte. Y esa medida de que nosotros somos bomberos y tenemos que atacar el fuego y que tenemos que ventilar, afortunadamente ayer me llevé una sorpresa, cuando el compañero de Granada hablaba de los nuevos métodos de extinción y que cuando comprimen el aire, no sé exactamente cómo es el término, en el que meten aire presurizado me parece que se presurizan un edificio, desplazan también la carga térmica y por lo tanto previene la enfermedad por calor. ¿Vale? Bien, dicho esto, todavía las estadísticas, sobre todo americanas, que marcan un ratio importante en el estudio de estas patologías, no encuentran una mejora en las estadísticas sobre las quemaduras en bomberos y, evidentemente, también sobre las patologías derivadas de la enfermedad térmica. Por lo tanto, algo pasa. Lo quieren explicar con que los métodos constructivos y los muebles y materiales de construcción pues, pueden generar mayor número de calorías, pero evidentemente también influye que el bombero, al sentirse protegido, también va a intervenir de manera más directa. Y eso puede acarrear problemas. ¿Vale? Y, evidentemente, a ver qué es lo que quería poner aquí. Sobre todo eso, la carga térmica va a producir una fuente de humedad importante con generación de eliminación de sudor entre 1.200 gramos y 1.800 en la actividad que desarrolla el relevo, con las consideraciones que ese sudor a veces no es capaz de disipar el calor. Por lo tanto, hay que tener esa sensación y esa prudencia a la hora de trabajar en estas situaciones. Se han visto distintas situaciones en las que se puede llegar a producir lesión térmica, quemadura, aunque se lleve correctamente puesto el traje de intervención, por compresión cuando el traje está húmedo. El traje húmedo facilita la transmisión de calor porque se compacta y sobre todo en determinadas actuaciones como el ir a gatas,
en una intervención o echar rodilla al suelo, la compresión directa sobre esos puntos puede hacer que surja un problema en ese punto. Y luego observamos el traje y el traje está impecable, pero la transmisión de calor está evidenciada. Otro es cuando tenemos el traje, el chaquetón de intervención, el traje de intervención humedecido por el agua que estamos tirando. Al principio da sensación de seguridad y de frescor. Estoy bien, pero de repente cambia la energía térmica, el agua desaparece, se evapora y nuestro traje queda expuesto a una radiación superior a la que nosotros nos encontramos en ese momento. Por lo tanto, puede aparecer una lesión. Y luego, con el traje completamente seco. Cuando nosotros sobrepasamos los índices de protección que nos marca el propio traje. Una de las cosas importantes es que la sensación que yo voy a tener con el traje depende de la temperatura de mi piel. Y cuando yo tengo una temperatura de 40 grados, pues bueno, no es lo normal, pero adecuándome y sabiendo cuál es mi trabajo, pues me puedo llegar a encontrar cómodo. Pero ojo, cuando llega la temperatura a 44 grados, estamos en el límite en el que puede aparecer lesión. ¿Y cómo lo nota el bombero? Nota dolor. Y es un signo de alarma. El dolor siempre es un signo de alarma. Entre 48 y 52 grados se van a producir quemaduras con 48 grados se producen quemaduras de primer grado, entre 52 y 60 se producen quemaduras de segundo grado, por encima tenemos quemaduras de tercer grado y cuando llegamos a los 72 grados estamos muy, muy severamente afectados. Y no hay incendio pequeño. Por lo tanto, los flujos de calor tienen que tratar de controlarse, ¿vale? Y una de las consecuencias es que ese punto de emergencia del dolor, que siente el dolor, tiene que ser indicativo de que algo está pasando y tengo que tratar de mejorar la situación. En cuanto a la enfermedad térmica, tenemos dos, básicamente, por ganancia de calor y por la falta de disipación. En el primer caso es la hipertermia maligna y el golpe de calor activo. En el segundo caso, el golpe de calor pasivo, que generalmente se produce en personas mayores. En este esquema viene a resumir un poquitín lo que origina esta carga calórica, derivada fundamentalmente de los aspectos metabólicos y del ambiente. Va a producir ese aumento de la temperatura con dos consecuencias iniciales: la vasodilatación y la sudoración. La vasodilatación va a originar una recirculación de la sangre, produciendo el síncope por calor, mientras que la sudoración va a producir, por un lado, la deshidratación por pérdida de agua, que si no se repone, va a producir una alteración de las glándulas sudoríparas con las consecuencias que luego veremos. Por otro lado, la depresión de sales, que inicialmente, si no se superan, van a producir el calambre calórico, pero juntos pueden llegar a producir la fatiga, la pérdida de eficiencia en el trabajo, y si no se remedia, va a producir el golpe de calor. No voy a entrar en esto, es conocido, voy a ir pasando porque me interesa llegar a las conclusiones, ¿vale? Por eso. ¿Cómo puedo mitigar estas situaciones? ¿Qué medidas preventivas
voy a utilizar. Bueno, pues está claro que la rotación de los equipos que intervienen en un incendio es fundamental. Otro, la reposición de líquidos. ¿Cuándo? Ya lo veremos. La educación es importante que el bombero sepa detectar aquellos signos en los que le alarman de la posibilidad de sufrir una quemadura o una patología por enfermedad térmica. Y luego, la refrigeración pasiva, simplemente es quitarse el EPI, y lo que recomienda la NFPA con su norma 1582, que afirma que la refrigeración activa beneficia en la recuperación térmica del bombero. Los equipos de intervención, el relevo en los equipos de intervención, está claro que es una medida significativamente importante. No quiero entrar más aquí. El enfriamiento pasivo. El enfriamiento pasivo es bueno, permite que la sudoración sea el factor principal de eliminación de calor, pero es lento. Solamente 0,5 grado cada media hora. Y requiere otra cosa, una buena rehidratación en el momento de descanso. Si no hay agua, no sudamos. El enfriamiento activo. Bien, por chalecos de enfriamiento, de hielo, y sobre todo a mí me llamó la atención, yo lo desconocía completamente, es la introducción de las manos y antebrazos en agua fría, que consigue unos descensos de calor, como bien en el estudio, de 1 grado a los 10 minutos. Es impresionante. Es impresionante. Yo me quedé flipando, digo, onda, ¿y esto? Y evidentemente los equipos de chalecos de enfriamiento y de chalecos de hielo tienen una similar, pero es que algo tan barato como el agua. Algo tan barato como el agua. Bueno, y la reposición de líquidos. Evidentemente la reposición de líquidos es importante. Hemos dicho que pérdidas de líquidos puede disminuir la capacidad de termorregulación a conseguir, cuando hay pérdidas mayores del 10%, un riesgo serio para la vida. Por lo tanto, no quiero incidir más. Y, evidentemente, la rehidratación no debe ser solamente con agua. Ojo, la rehidratación con agua es peligrosa. Es peligrosa. Se va a producir una deplección de sodio, que acarreará consecuencias importantes y que, evidentemente, se han llegado a producir problemas serios. En el maratón de Boston hubo un corredor que murió por una hiponatremia severa. Por lo tanto, la reposición de líquidos es importante, sí, pero siempre con iones que mejoren la situación. ¿Vale? Está claro que el ion sodio es el electrolito que mejor beneficia y proporciona beneficios fisiológicos claros. ¿Vale? La idea es tener una concentración de 20 a 50 milimoles que mejora la llegada de agua y de los carbohidratos al intestino delgado y ayuda a mantener el volumen de líquido extracelular. En cuanto al ion potasio, no es tan relevante, porque en la actividad física hay un aumento de potasio intracelular cuando se produce, y hay cierto grado de hiperpotasemia. Sin embargo, es importante mantenerlo en los líquidos de reposición, en cantidades no mayores. Y los hidratos de carbono, evidentemente los hidratos de carbono son sustanciales en la actividad física. Por lo tanto, tienen que aportar sobre todo en aquellas situaciones en las que el trabajo del bombero sea bastante fatigoso o de larga duración. ¿Qué no me pasa? Y acabo con esta diapositiva, donde el objetivo de la rehidratación es conseguir una ingesta de líquido suficiente que permita mantener ese balance hidroelectrolítico, un volumen plasmático adecuado, que es importante que a los 30 minutos de esfuerzo se empiece a rehidratar. Se recomienda
alrededor entre 6 y 8 mililitros de líquido por kilogramo peso y hora de ejercicio, y que la temperatura ideal para los líquidos de reposición no es el agua, no es bebidas frías, es agua con temperaturas entre 15 y 21 grados. Aquí tenemos una imagen donde están distintas marcas de líquidos de reposición comercial, en los que podemos ver sobre todo los hidratos de carbono, el sodio, hay distintas variaciones, y del cloro, que es otro importante. No me resta más que agradeceros la atención que habéis dispensado, y si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de poderla solucionar. Vale, tenemos... muchísimas gracias, Javier, por la presentación. No es que quiera abrir el turno de preguntas, pero sí que hay una cuestión. A mí me ha sorprendido que en nuestro cuerpo de bomberos no tenemos demasiadas, bueno, más bien muy pocos, porque a raíz de ver la presentación que iba a hacer Javier, la ponencia de Javier, miré la estadística nuestra y no llega al 2% de los accidentes laborales que tenemos en bomberos los casos de estrés térmico. ¿Vosotros tenéis alguna estadística al respecto, alguna, aunque sea una sensación? Porque a mí la sensación que me daba era que eran pocos y en efecto eran pocos. No, la verdad es que en nuestro servicio no hemos detectado. Lo cierto es que en nuestro servicio no hemos detectado ninguna patología, por lo menos que nos lo hayan dicho. Porque otra cosa es que cuando terminan un incendio se callan. Tenemos que estar nosotros muy pendientes, incluso de decirles, toma agua, toma repón, bebidas. Hola. A ver, ¿ahora? ¿Ya? ¿Me veis? ¿Me oís? Fenomenal. Pues nada, como os decía, si disponéis de servicios médicos, contarles cualquier cosa. Para esto estamos. Nosotros vamos a la inmensa mayoría de los servicios con los que intervienen bomberos de Zaragoza. Evidentemente no vamos a ir a un forestal, si no hay riesgo para personas, ¿no? Tampoco salimos a contenedores, pero evidentemente un garaje, una industria es suficientemente importante como para cualquier situación que no cuadre, que se atrevan a manifestarla, porque depende mucho de la resolución del problema, que puede ser simplemente mantenerlos un poquitín apartados del servicio y rehidratar de manera conveniente. Efectivamente, es probable que la causa sea esa, que se reporten mucho menos casos por su superficialidad que los que realmente haya. Muy bien. Antonio tenía una pregunta. Antonio Benavides. Hola, buenos días a todos. Antonio Benavides, de Bomberos de la Generalitat. Una aportación a lo que estabais comentando. No reportan incidencias porque básicamente son los trenes de intervención primeros que llegan a una gran industria, a un gran siniestro, los que hacen lo que llamamos nosotros allí agotamiento por sobreesfuerzo. Es decir, los primeros que llegan son los que se comen el marrón y son los que primero hacen el gran desgaste y se van recuperando después a medida que llegan el relevo. Entonces, por eso muchas veces no se reportan esas incidencias, porque se recuperan in situ. Y luego la segunda, felicitar evidentemente a Javier, a todos, pero a Javier especialmente por la intervención que ha hecho. Y un pequeño apunte. Los franceses hablaban de cuando se da la salida a un siniestro que puede ser de gran intervención, una industria, un gran fuego forestal, un fuego de piso en según qué zonas, hablan de la prehidratación, que es nada, básicamente es cuando vas hacia el siniestro, ingerir una pequeña cantidad de agua como para intentar afrontar ese estrés térmico, esa intervención fuerte que vas a tener. Solo esa peculiaridad. Y nada más, felicitar a toda la mesa por la intervención. Tienes toda razón, Antonio. No he hablado de la prehidratación, pero es fundamental. ¿Por qué no le he hablado? Porque cuando se están montando en los camiones, lo que menos piensan es en beber.
Pero, evidentemente, es una medida importante, sobre todo cuando se hace un incendio forestal. Antes de hacer el relevo, es conveniente que los equipos que van a atender a hacer un relevo en un incendio forestal deben de rehidratarse para estabilizar su sistema interno y poder trabajar, evidentemente, más. Y luego, durante la intervención, hidratarse cada media hora, cada 20 minutos, con las dosis adecuadas. Eso a veces se puede y a veces no se puede. Y luego podemos tener problemas a la hora de que la persona pueda estar realmente comprometida por un casi, fundamentalmente fatiga por calor. En fin, pero es cierto, es importante la prehidratación. Hola, soy Pedro, bombero del Consorcio del Poniente de Almería. Era para preguntar varias cuestiones. En el tema de la preparación física del bombero, que me parece uno de los pilares dentro de la formación, la práctica y la experiencia, ¿cuándo se considera que un bombero está en estado físico bueno para poder trabajar? Porque solo pasamos un reconocimiento médico de empresa. Entonces, luego, a nivel legal, porque a nivel moral lo sabemos, que tenemos que estar en forma, pero a nivel legal, un bombero que no está adecuado para subir escaleras porque está en baja forma, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer con esa persona? Y luego, con el tema del estrés térmico, ¿se debe de hacer en vez en cuando algún entrenamiento o algunas prácticas en esas condiciones o parecidas a esas condiciones para saber hasta dónde está nuestro límite o hasta saber qué sensaciones vamos a tener para saber antes de llegar el día clave? Y nada, y daros las gracias porque la verdad que ha sido 3 ponencias muy interesantes porque eran muy hacia nuestro trabajo, del estrés térmico, del corazón, de lo que vivimos día a día. Gracias. Compañero, muchas gracias por interesarte. Creo que ayer lo vimos con la ponencia de la PTB. Si las víctimas no importan, ¿va a importar un bombero? Realmente, a nivel legal, estamos viendo que es muy difícil coordinar una legislación a nivel estatal, incluso autonómica, que regule incluso los accesos a bomberos. Entonces, crear comités de evaluación médica, yo creo que le corresponde a la sesión sanitaria, que ellos... Esto se acopla por ahí. No sé si está. Ese, ¿no? Creo que son ellos los que deben impulsar, y de aquí mando la pelota a mis compañeros, de impulsar eso, porque realmente el político no sabe qué pasa dentro de un servicio de bomberos. Y si el bombero no lo pregona, no se queja, no da la batalla diariamente, no se va a poner en valor. Mi aportación ahora mismo es pequeña, yo estoy intentando moverlo un poco, pero sí es verdad que debemos de poner parámetros, topes y mínimos para saber, claro, cuál es el rendimiento óptimo. Realmente, cada bombero tiene una actitud física diferente, cada bombero se emplea diferente en un siniestro que otro, cada bombero se conoce más o se conoce menos que otro. Es muy difícil, pero es importante que tengamos la inquietud para que en un futuro, esperamos que no muy lejano, que no pasen otros 200 años, como por ejemplo con el bombero de Granada, podamos tener esos comités, esas evaluaciones, y es muy interesante porque lo sufrimos, se pasa mal. Y muchas veces bomberos funciona a base de corazón, a base de voluntad. Y la voluntad, como es gratis, pues bueno, no da problemas. Entonces, agradezco tu intervención, no puedo responderte porque legalmente no existe nada a nivel estatal ni autonómico, y yo creo que tampoco a nivel provincial, ni mucho menos regional. Y creo que es el momento de empezar a moverse un poco, de que, lo he dicho anteriormente, de que nos coordinemos sanitarios y bomberos, si es posible, con graduados en ciencias del deporte, que aportan los conocimientos, para impulsar todas estas cosas. Y todos juntos podremos conseguirlo, seguro. Muchas gracias por la intervención. Un comentario a la pregunta. ¿Cuántos bomberos que hay aquí en la sala tienen reglado la actividad física? Quiero decir, de 9 a 11, actividad física. Nadie. Cuando en mi servicio se intentó hacer eso, casi hubo una sublevación. Otra cosa es que el bombero, por idiosincrasia, sea una persona muy deportista.
que en cuanto tiene un minuto se baja al gimnasio. Evidentemente, nuestros servicios nos facilitan que tengamos gimnasio, que podamos practicar y en un momento determinado podamos hacerlo. Pero en cuanto se pone una regla, una normativa, y que incluso se contrató a un grado de formación física, de actividad física, la gente se mosqueaba. A ver qué me va a decir este. Y hay que asimilarlo, porque la seguridad del bombero y del equipo con el que trabaja depende de su forma física, su seguridad, pero también la del compañero. Por lo tanto, hay que tener esa consideración. Permite un apunte, como una salvedad. Es curioso, que también, es importante que también conozcamos al compañero cómo rinde. O sea, tú dependes de tu compañero, al fin y al cabo, para una intervención. Vamos en binomio, no sé si en los demás servicios también trabajan así. Y es importante saber si el compañero está bien o está mal. En un momento dado, tienes tú que cargar con la responsabilidad de 2 bomberos. Estamos ante nada, ¿vale? Muchas gracias. Tenemos 2 intervenciones más y ya cerramos el turno de preguntas porque nos hemos pisado un poquito la siguiente mesa. Sí, buenos días. Bueno, os felicito a los 3 por las presentaciones que habéis realizado y quería hacerle una pregunta a Paula. Paula, has comentado que la incidencia de determinadas patologías, más referida a la población general, ¿vale? ¿Has encontrado coincidencias en las estadísticas de la incidencia de esas patologías en el cuerpo de bomberos? ¿Más patologías de alguna incidencia, pues más síndromes de Wolff-Parkinson-White de lo habitual o más bloqueos de rama de lo habitual en los bomberos que en la población general o deportistas? Y una segunda pregunta. En las personas jóvenes, la verdad es que es un lujo cuando los ingresáis hacer toda esta batería de pruebas cardiológicas a los bomberos. Pero claro, el envejecimiento conlleva otro tipo de patologías y riesgos, como patología de cardiopatía isquémica, etcétera. ¿Tenéis mucha incidencia de este tipo de patologías? Gracias. A ver, respecto a la primera pregunta, es verdad que los que más publican son los americanos. Hay alguna publicación francesa y alguna alemana, pero con muestras muy pequeñas. La incidencia es prácticamente similar, la que se encuentran específicamente estudiadas en bomberos, que las de clubes de deporte de élite. Nosotros, en nuestra experiencia, la verdad es que vemos poco. Que yo recuerde, en los últimos 3 años se ha diagnosticado una miocardiopatía hipertrófica y en un bombero que hizo una prueba de esfuerzo y que hizo una taquicardia ventricular durante el esfuerzo, también se le hizo un estudio y en ambos casos no hubo ningún disgusto. En cuanto a la segunda pregunta, que era el reconocimiento a los que se incorporan de nueva incorporación y los que vamos siguiendo a lo largo del año, ¿no? A lo largo de los años. Desde hace, yo creo que 4 o 5 años, sí que estamos presentes en el tribunal de los candidatos a bombero y a todos ellos se les valora con una historia clínica, un electrocardiograma, un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo. Fundamentalmente en esos casos lo que descartamos es que haya preexcitación, o sea, que haya un Wolff-Parkinson-White, porque es un criterio de exclusión para que puedan pasar el tribunal. En cuanto al resto de bomberos que vemos habitualmente, vemos tanto operativos como no operativos. En los que son más jóvenes, pues eso, nos dedicamos más a hacerles ecocardiograma para descartar, sobre todo si hay alteraciones en el electrocardiograma. No somos tan exigentes para hacer un ecocardiograma como en el documento de consenso que os he contado. A la más mínima sospecha que tengamos de hipertrofia le hacemos una ecografía, porque consideramos que es una prueba que no es invasiva, que tenemos al alcance y que nos puede evitar disgustos mayores. Y en los pacientes más mayores, sobre todo ya en los no operativos que tienen más factores de riesgo, sí que les hacemos una ergometría con menos nivel de carga que los operativos y más destinada a diagnosticar enfermedad coronaria de forma precoz. No sé si ya respondo con esto, si quieres alguna cosa más. Sí, yo creo que está perfectísimamente respondido, Paula. Muchísimas gracias. Y por último habla Armando y ya cerramos esta mesa.
sino por hacer una aportación que me parece importante al compañero de Almería. Creo que, como ayer con lo del oxígeno, estamos en un problema de cuándo un bombero, en qué condición física y de qué manera sigue en el cuerpo de bomberos. Podemos hacer literatura, buenas palabras, poesía, pero es un tema no resuelto y además que creo a corto plazo no se va a resolver. Hace muchos años la salud laboral de la ASBE hizo no solo un cuadro para acceder al cuerpo de bomberos médicos, sino que hicimos y recorrimos Madrid, Sebas y yo, de qué cuadro debería de haber médico para seguir en bomberos y qué condiciones físicas. Te voy a contar lo que pasó. Hablamos con todos los sindicatos al máximo nivel, al máximo. Y los sindicatos, en vez de considerarlo un avance para los bomberos, lo consideraron una agresión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ahora nos vemos con esta? Luego fuimos de mal a peor. Fuimos con la Administración también a 2 ministerios y a un nivel bastante alto. No llegamos al ministro porque no, pero llegamos a un nivel alto. Y la Administración dijo, ojo, con los pocos bomberos que tenemos y cómo los tenemos, y que hay paz, y a veces nos crean guerra, ¿para qué nos vamos a crear guerra con esto? O sea que me lo pasé bien con el Sebas en su casa, comimos, estuvimos bien por Madrid, pero esto no tiene solución. No obstante, para no flagelarnos en España, no te creas que ocurre solo aquí. En Alemania, yo hice la tesis sobre las pistas de entrenamiento con equipos respiratorios autónomos y trabajé bastante el tema alemán. Y los alemanitos, que parecen tan así, yo dije, bueno, cuando empezaron a poner aquí las pistas para entrenamiento con equipos respiratorios autónomos, que no para incendios, dije, tendrán unas condiciones de seguridad, unos recorridos y tal. No, la ley alemana solo dice que tú pongas en tu cuerpo de bomberos la pista de entrenamiento con equipos respiratorios autónomos con la dificultad que te dé la gana y hagas pasar los bomberos de tu cuerpo de bomberos como sea en el tiempo que sea. ¿Por qué? Porque ellos también tienen barriga cervecera. Y como hay mucho bombero voluntario alemán, que no es el profesional, y si hacían eso se quedan sin la mitad de los bomberos, la ley alemana también fue pues como la española, no ponemos ningún tipo de ítem, ningún tipo de cortapisa, y con que pasen una vez por aquí, pues ya está, ya pueden seguir siendo bomberos. O sea que no lo veo, lo único que veo positivo es cómo ha cambiado el cuerpo de bomberos sociológicamente. Los que llevamos muchos años, antes había 1000 barrigas, ahora hay 10. Porque los chavales que vienen ahora son buceadores, escaladores, no sé qué, no sé cuántas, y os cuidáis mucho mejor. Y no coméis lo que se comía antes. Antes era imposible. Por tanto, no se resuelve. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra intervención. Muchísimas gracias a los ponentes. Les entrego en nombre de la ASBE, Paula, toma tu regalito. Y a Enrique y a Javier el agradecimiento y nada más. Muchas gracias a todos.